Buenos días, mi gente linda. Les saluda su pastor y amigo Douglas Enrique Sánchez de la iglesia Puertas de Libertad. En esta ocasión pues con un nuevo look, ya que mi amada esposa pues me dijo que tenía que quitarme la barba, si no, no me iba a dar más nunca un besito. Entonces ustedes saben cómo es esto y hay que quitarse la barba. Así que bueno, espero que estén bien. Les envío un abrazo, un beso a toda esa gente linda que domingo tras domingo, el domingo pasado pues, como cosa rara en este país, pues el internet no pudo funcionar y no pudimos salir al aire. Y entonces pues este domingo un poquito más tarde, siempre regularmente lo hacemos a las 8 de la mañana. Pero como no hay servicio, pues nosotros adelantamos el servicio de los domingos. Como todos ustedes saben, pues hoy es 6 de diciembre, fecha donde se realizan las elecciones parlamentarias de nuestro país. Y pues nosotros, sujetos a la escritura, respetamos esos días, pues para que todo el mundo vaya a cumplir con su deber de ir a votar. Pero aquí estamos nuevamente, son las 10 en punto de la mañana, 10, 3 minutos, para compartir un poco la palabra del Señor con todos ustedes. Espero pues que se estén conectando a través de las distintas redes sociales, Instagram, Facebook, y al finalizar el mensaje pues vamos a estar colgándolo en YouTube, para que todos ustedes puedan compartir con nosotros este mensaje que el Señor nos está mostrando, porque están sucediendo cosas tremendas a través de las redes sociales, y no solamente a través de las redes sociales, sino en el núcleo de la misma congregación, las distintas congregaciones. Tal parece que ha invadido la congregación un tipo de evangelio posmodernos, y mucha gente está cayendo lastimosamente, pero lastimosamente, en doctrinas que para mi concepto, y no se vayan a ofender por lo que les voy a decir, son arcaicas, doctrinas que bíblicamente están plenamente establecidas, plenamente identificadas. Ya sabemos a esta altura, en pleno siglo XXI, gente pues que quiere vivir como vivió el apóstol Pablo, como vivió Pedro, como vivieron los apóstoles, los discípulos, creyendo no sé qué cosa, siguiendo pautas de conductas que le dictan ciertos ministerios que tienen un velo, diría yo, porque eso no es otra cosa, sino un velo, y que no tratan de buscar el contexto del principio bíblico, que verdaderamente es lo que nos interesa. En pleno siglo XXI, pues, yo quiero decirles que los principios bíblicos, el modernismo no los ha cambiado, ni los va a cambiar. Son eternos, son para toda la vida, esta y la que está por venir. Los principios bíblicos nadie los puede cambiar, absolutamente nadie. Las leyes establecidas, la misma Biblia las ha sustituido, la misma palabra de Dios es la que lo ha sustituido, no el hombre. El hombre no puede cambiar la ley de Dios. Es el mismo Dios quien tiene la potestad y la facultad de poderla cambiar, y cuando la cambia por una mejor. No va a retroceder. Dios no es un Dios que retrocede. Dios no es un Dios que echa para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. La misma Biblia lo refiere. El hombre de doble ánimo es como las olas del mar, que va y viene y es inconstante en todos los caminos. Usted ve todo lo que mucha gente hoy hace, están buscando en su vida, buscan tratar de encontrar algo que lo tienen delante de sus ojos, pero que creen que está en las iglesias, y entonces empieza a cambiar de iglesia en iglesia, de congregación en congregación.
Fíjese usted que hay gente que han tenido 3, 4, 5 congregaciones y en ninguna de esas hayan lo que andan buscando. Simplemente porque no están fundamentados en la palabra del Señor. Entonces, este evangelio posmoderno, que tiene una característica. ¿Cuál es la característica del evangelio moderno que nos están predicando? Que quieren regresar al Antiguo Testamento. Supuestamente la iglesia, ellos como no entienden, no saben lo que significa estar injertado en el olivo natural. ¿Quién es el olivo natural? Yahshua HaMashiach. Ese es el olivo natural. Si usted quiere lo busca en la Biblia. Allí fuimos injertados. ¿Para qué? Para tomar todas las bendiciones que el Señor tenía para el pueblo de Israel. Y que ahora, por la misericordia de Él, por la bondad de Él, hemos sido injertados. ¿Para qué? Para ser partícipe de todas esas bendiciones. Entonces, el pueblo gentil es el pueblo gentil injertado en Cristo, tiene todas sus promesas, todas, absolutamente todas en Cristo. Fuera de Cristo el mundo gentil no tiene ni una sola promesa, porque allí están guardadas todas las promesas, en aquel que todo lo llena en todo, dice la palabra de Dios. Y yo quiero compartir en esta mañana un capítulo que es tremendo, pero tremendo, hermano, porque no hablan precisamente los predicadores de hoy en día. No somos nosotros los predicadores de hoy en día los que hablamos acerca de las cosas que estaban sucediendo y que ahorita mismo están sucediendo. Yo quiero que usted, si está allí y tiene su Biblia, abra su Biblia en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Cuando la iglesia del Señor estaba en su plena efervescencia, ya en este capítulo 15 se había convertido el apóstol Pablo, un hombre llamado Saulo de Tarso, que fue convertido a Cristo, a Yahshua HaMashiach, y a él se le encomendó el evangelio a los gentiles. En este capítulo 15 ya Pablo estaba convertido. Pablo se convierte, si usted revisa la escritura, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, tiene un subtítulo que se llama Conversión de Saulo. Saulo era un judío, amante de la ley, amante de todo lo que se refería a la cultura judía, un hombre que conocía al pie de la letra lo que era la ley. Se convierte a Cristo, y cuando se convierte a Cristo, usted puede notar, según la Escritura, el cambio trascendental que hubo en la vida de este hombre. Entonces, es enviado y comienza a predicar. Y aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, un tanto largo, pero yo quiero leerte lo más resaltante. Tiene un subtítulo que se llama El Concilio en Jerusalén, o sea, la reunión de todos ellos. ¿Para qué se fueron a reunir? Ellos se reunieron en este concilio para tratar los problemas que se estaban presentando. Y uno de los graves problemas que se estaban presentando era que los gentiles se estaban convirtiendo a Cristo. Para ellos representaba un grave problema, porque no hallaban qué hacer con ellos. Entonces se reúnen, discuten y toman la decisión. Ellos y el Espíritu de Dios toman la decisión de hablarle a los gentiles para que los gentiles supiesen lo que ellos tenían que hacer luego de convertirse a Cristo. Dice acá la Escritura. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿A quién enseñaban? A los hermanos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí está la primera equivocación, el primer desconocimiento de lo que significaba Yahshua HaMashiach en la vida, en el ser humano. Ellos creyeron y todavía creen que tienen que guardar la ley de Moisés. A estas alturas, en pleno siglo XXI, ¿cuántos miles de años han transcurrido para que usted vea lo que significa tener un velo
delante de los ojos, para que usted vea la significación que tiene el no conocer, el no descubrir, diría yo, a la persona de Mashiach. Si no os circuncidáis y guardáis los ritos de la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Nunca, nunca, nunca la ley puede salvar a nadie. Y ellos estaban diciendo que tenían que circuncidarse y que tenían que aceptar los ritos de Moisés para poder ser salvos. Y eso no es verdad, eso no es lo que plantea la Biblia, y yo te lo voy a demostrar bíblicamente. Como no puedes guardar la ley, tú no puedes guardar la ley si tú quieres ser salvo. Tú no puedes, te lo he dicho infinidad de veces a través de esta predicación. Pero es que cada día pareciera ser que cuando dejamos de predicar sobre esto, como que hay otra vez una invasión acerca de lo que es el judaísmo, lo que es la ley, lo que es las fiestas del Señor, lo que es el Shabbat. Pareciera, hermano, que uno no se puede quedar tranquilo porque inmediatamente el espíritu de error quiere volver a hacer mella en los hermanos. Dice, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, fíjense, ya empezaba una discusión entre ellos. Los que vieron al Señor, los que caminaron con el Señor, los que tuvieron la dicha de poder andar físicamente con Mashiach. Cuando Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda, no pequeña, o sea, que el problema fue grande, la discusión fue grande, con ellos se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál cuestión? La que te acabo de leer, que ellos decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces ellos subieron porque era para ellos que habían conocido al Mesías, ya era una contradicción. Entonces dice, ellos pues habiendo subido, encaminado por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria. ¿Quién los encaminó? La congregación donde ellos se reunían. Tenían una congregación, tenían una reunión de hombres y mujeres, donde se dictaban pautas y donde había que obedecer, contando con la versión, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. O sea, había parte de ellos que se alegraban porque los gentiles se estaban convirtiendo al Señor. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, judíos, una secta religiosa, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, de lo que decían los fariseos. Los fariseos eran una secta religiosa que guardaba celosamente la ley, que ellos, fuera de la ley no había nada. Para ellos la ley, ¿por qué? Porque ellos decían que la ley se las había dado Dios, el Padre, y eso es correcto. Pero una vez que se lo dieron, que empezaron a caminar, la Escritura empezó el proceso del advenimiento del Mesías, y todas estas cosas tenían que ocurrir para que el Mesías pudiera venir. Y después de mucha discusión, o sea, discutieron, se sentaron a la mesa, plantearon lo que se estaba viviendo, cosa que no se hace hoy. Hoy los concilios no se reúnen a discutir las cosas verdaderas y sanas de las congregaciones de los santos. Se reúnen para otra cosa. Se reúnen para hacer partidos políticos, se reúnen para hacer concilios para mostrar que tienen poder, para manipular, para qué sé yo, que se reúnen hoy en día. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos. ¿Quién se levantó? Pedro. Esto no te lo está diciendo el pastor Douglas. Pedro, el apóstol Pedro, se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca
la palabra del evangelio y creyesen. ¿A qué se está refiriendo Pedro aquí? Cuando tuvo la visión del lienzo, que la voz le dijo: Pedro, mata y come. Después fue enviado a casa de Cornelio, que era un gentil. Vinieron por él 3 personas que el Señor había enviado. Vinieron por él, fueron para allá, y la casa de Cornelio, toda la familia de Cornelio, se convirtió al evangelio del reino. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio. ¿Quién le dio testimonio? El Padre, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿A través de qué purificó nuestros corazones, el corazón de los gentiles? A través de la fe. ¿De cuál fe? De la fe en Yahshua Mashiach, no en la ley. Nuestra salvación es por fe, no por guardar nada, ni hacer nada, ni quitarle nada al sacrificio redentor. Estuvo perfecto. Cuando yo creo eso me produce fe, y como tengo fe, entonces le agrado a Dios. Así de sencillo. Eso es lo que está establecido en la Biblia. Usted puede decir lo que a usted le plazca. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Mire, mi hermano, si usted es practicante del judaísmo, si usted usa kippah, si usted usa talí, si usted guarda el sábado, si usted guarda la fiesta, lea esto, por favor. Esto es palabra de Dios. Te lo voy a volver a repetir. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál era ese yugo? Es aquí que los fariseos estaban imponiendo a los hermanos en Cristo convertidos, los gentiles convertidos al evangelio, que tenían que guardar la ley, que tenían que guardar el sábado, que tenían que guardar toda la ley, o toda la Torá, si la palabra ley no te gusta. Ellos, está diciendo Pedro aquí, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar esto. Entonces hay gente que se obstina, porque eso es lo que hace, obstinarse en odiar esta palabra de Dios. Entonces, como son loros, repitiendo todas las cosas que dicen personas que practican el judaísmo, entonces ellos también, porque creen que se van a poner a tono a la moda de lo que se está predicando. ¿Sabe cómo se llama eso? Apostasía. No hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, por la gracia de Mashiach. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Aquí Simón es Pedro. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como están escritos. O sea, esto no se lo inventaron ellos. Ellos estaban citando el Antiguo Testamento, estaban citando a los profetas de Dios. Y Jacob está diciendo que esto concuerda con lo que estaba escrito, lo que ellos están planteando. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y prepararé sus ruinas y volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. El problema que tenemos hoy es que los gentiles quieren ser judíos. Ese es el problema que tenemos. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Ellos conocían perfectamente que el día de reposo era para ellos. Por eso le están diciendo aquí que no se le amoneste a los gentiles en guardar estas cosas. Ellos tienen quien le prediquen estas cosas. Ellos tienen que le muestren estas cosas. Los gentiles
Somos salvos por fe en Yahshua Mashiach. No me voy a cansar de repetírtelo hasta que el Señor te lo mete en la cabeza y te quite el velo, porque la Escritura dice que ese velo se va a quitar cuando te conviertas a Yahshua Mashiach. Convertirse a Jesús, a Yahshua Mashiach, a Jesucristo, como tú lo quieras llamar, no significa que tú digas que Jesús es tu Señor. Porque la Escritura dice que nadie puede llamar a Jesús mi Señor si no es por el Espíritu de Dios. Y una persona que no sepa que Jesús es su Señor es porque no tiene el Espíritu Santo. Es como dijo Jesús, este pueblo de labio me honra. Tratas de honrar a Dios con tu boca, eso lo hacen los católicos y todas las religiones del mundo. Alaban a Dios con su boca, interiormente están huecos, no tienen nada, están vacíos. Hay velo, hay tradición, hay dogma. Eso es lo que tiene el mundo. Dice acá, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, con toda la congregación, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, ¿quién dio la orden? La congregación. Eso es lo que pasa cuando gente sale de las congregaciones, si con una mala doctrina, con un sentido de que Jehová es mi pastor y nadie me faltará, que ya eso no existe, que ya eso es una religión, que ya eso es, qué sé yo, pero esto no lo van a poder borrar nunca, mi hermano. Nunca, nunca lo van a poder borrar de aquí de la Biblia, ni usted ni nadie. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Los estaban perturbando. Escúchame bien, hermano, usted que me está escuchando. Eso es una perturbación. Cuando a ti te dice que tienes que guardar el sábado, que tienes que guardar la fiesta, que tienes que guardar los mandamientos de Dios, es una perturbación. ¿Por qué? Porque el testimonio de Yahshua Mashiach es el que está escrito en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ahí se escribió el nuevo pacto, cuya señal es la sangre del Mesías. Esto es Biblia. Esto no es cualquier cosa que te están predicando. Ni te lo está predicando el pastor Douglas, te lo está hablando la Biblia. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor. Aquí dice que expusieron su vida por la ley. Pablo expuso su vida por estar enseñando que guardaran el sábado. Pablo expuso su vida por estar guardando la ley. No, mi hermano. Y mire que la conocía bien. Pablo se jugaba la vida por el nombre de Yahshua Mashiach, por su Mesías. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de las palabras os harán saber lo mismo. Escucha bien ahora. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, a la Ruach HaKodesh, y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Si tú no le crees al Espíritu Santo, no podemos seguir hablando. Porque al que no cree en el Espíritu Santo, luego que haya venido el Espíritu Santo, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Y si tú has leído la Biblia, tú sabes de lo que yo te estoy hablando. Que os tengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquia y reuniendo la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos
con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas Silas les pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Tiene un nombre, se llama Yahshua HaMashiach. Usted no ve que cuando Jesús, los apóstoles estaban reunidos, los discípulos, se acercó a ellos y les dijo: he aquí el reino de Dios entre vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Yahshua HaMashiach estaba diciendo que él era el reino de Dios. Eso era lo que él estaba diciendo cuando les dijo: he aquí el reino de Dios entre vosotros. Yo soy el reino de Dios. Y esto es el evangelio del reino. En otras palabras, esto es el evangelio de Yahshua HaMashiach. Si es el evangelio de Yahshua HaMashiach, ¿a quién tú tienes que predicar? A la ley, a guardar el sábado, a festejar las fiestas del Señor. A eso es que te está llamando esta palabra. O te está llamando a predicar el evangelio del reino, porque hay muchos que se ponen bravos cuando uno le dice: no tienes que predicar eso, tienes que predicar a Yahshua HaMashiach. No les gusta. No, yo sé que Yahshua HaMashiach es la salvación, de boca. Porque cuando está dentro de ti esa verdad, ¿a dónde va a parar el antiguo pacto? El pacto que fue abolido, el pacto que fue desechado por ellos mismos. Lo dijo el Padre. Yo me desentendí de ellos, me divorcié de ellos, porque ellos violaron el pacto. Y cuando un pacto se viola, se destruye. Por eso fue que Dios se divorció del pueblo de Israel, porque ellos violaron el pacto que Él había hecho con ellos. Ese es un pacto violado, y por lo tanto, como fue violado, fue quitado, Dios tuvo que hacer otro pacto en Yahshua HaMashiach. Ese es el que vale, ese es el que vale. Tú me puedes decir que el Shabbat lo mandó a guardar Dios eternamente para ellos, pero aún ellos, eso se convirtió en una carga, y yo te lo acabo de leer, para ellos y para sus padres. Pedro dijo: ustedes están poniéndole a ellos una carga que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, no la hemos podido guardar. Y cuando no se puede guardar, entonces se viola. Y cuando se viola, deja de tener vigencia. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, cuando la iglesia sale, Dios cesa de tratar con el pueblo judío, para que los que habían quedado del pueblo judío, ni siquiera todos recibieron al Mesías. Un remanente recibió al Mesías, junto con los gentiles. Cuando la iglesia no pase, cuando el tiempo de los gentiles pase, entonces Dios volverá a tener un trato con su pueblo Israel. Ellos van a tener que seguir guardando esa fiesta, ellos van a tener que seguir guardando el sábado. ¿Por qué? Porque es un pacto eterno con ellos. Usted ha visto en la Biblia que los gentiles tienen un pacto eterno con la ley. ¿En qué parte? ¿Dónde está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, que los gentiles tienen que guardar el sábado? Búsquemelo, y si es así, y si usted lo encuentra, yo me arrepiento y me convierto a judaísmo. No existe. Nuestro reposo se llama Yahshua HaMashiach. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Ese es el verdadero reposo del Señor. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos a todas las ciudades, y se regresaron a ver cómo estaban las iglesias que ellos habían fundado. Hay algo tremendo con esto de violar el pacto, y que ellos se desentendieron. Dios se desentendió porque la ley fue violada. El pacto que Dios hizo con ellos, ellos lo violaron. Y como lo violaron, una ley no se puede violar. Porque cuando la ley se viola, ¿qué es lo que pasa? Tú transgredes la ley. Y Pablo aquí, en un capítulo que es tremendo, y yo espero pues que
que tú entiendas estas cosas. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos. En el capítulo 7, hace una analogía que si esto no te abre los ojos o no te muestra la verdad de Dios, yo no sé qué es lo que va a pasar. Pero el espíritu de error, porque quiero dejarte constancia que yo aquí no estoy predicando contra nadie, estoy predicando contra un espíritu de error, un espíritu que se ha metido primero en la cabeza de los hermanos, y al meterse en la cabeza de los hermanos se metió en la iglesia, y no es desde ahorita, es desde hace mucho tiempo, porque te lo acabo de leer, cómo ellos querían que los gentiles se circuncidaran y que guardaran la ley, el Shabbat y todo lo que ellos guardaban. Esto no es de hoy, de mañana y de pasado mañana. Eso es un espíritu de error que se metió desde allá y todavía está metido en la iglesia. Y no hay forma y manera que los hermanos, buscando el conocimiento de las Escrituras, porque si yo no te estoy leyendo aquí la Biblia de los Testigos de Jehová, ni la Biblia católica, te estoy leyendo versículos del libro de los Hechos que ocurrieron, que son historias, están establecidos. En el pasado quedó establecido el pasado, pero el pasado tiene historia. Y no estoy redundando. El pasado es el pasado y la historia es la historia. La historia es la reseña, el comentario del pasado que queda escrita. Porque lo pasado, si queda en el pasado, se va a olvidar. Esto no, esto tiene reseña histórica. Y yo espero que tú me estés entendiendo. Está establecido así por la Biblia, en el libro de los Hechos, Pablo y los apóstoles y el Espíritu Santo, que lo nombra ahí. No es porque yo te lo estoy diciendo de que, bueno, el Espíritu Santo dijo esto. No, está escrito ahí, porque ha aparecido el Espíritu Santo y a nosotros imponerle solamente estas cosas, de la fornicación, del ahogado. ¿Qué es un ahogado? Ahogado es cuando una persona se come un animal sin drenarle su sangre. Eso es lo que se refiere a ahogado. Tomar, ingerir alimentos, carne sin drenarle, como la sangre. ¿Entiendes? Yo he visto hermanos en Cristo comiendo morcilla. Bueno, aquí en Maracaibo le decimos morcilla, que es una morcilla, como ver un chorizo de sangre coagulada y le echan arroz. En México le dicen moronga a eso. Eso no se debe comer por muchas razones. Aunque la Escritura dice que todo lo que toquemos nuestra mano está bendecido, pero eso es dañino para tu cuerpo. Entonces, yo te quiero leer este capítulo, es corto, 6 versículos que son contundentes, tremendos, y yo espero por el Espíritu de Dios derribar un espíritu de mentira que se te ha metido en la cabeza. Que nos ponemos a oír predicadores del Antiguo Testamento. Mire, esto es tremendo. Yo escuché a un predicador, ¿no?, en las redes, tremendo, y lo vi, aquel tipo joven y de buen aspecto. Todos los hermanos en Cristo tienen y tenemos buen aspecto, porque la gracia del Señor está sobre nosotros. Bueno, y tomé su nombre y lo busqué. Sorpresa para mí que el hermano tenía 77, 78 años. Cuando yo lo vi, yo dije, no puede ser el mismo que yo había visto. Claro, el video que vi fue viejo y lo vi y me llevé tremenda impresión al verlo cómo estaba actualmente. Todavía estaba predicando esto. ¿Qué me está diciendo eso a mí? Que todavía el velo está. No se ha convertido a Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que se convierta a Cristo, el velo se quita. Si el velo está allí, eso lo dice la Biblia, no te lo estoy diciendo yo. Porque no voy a decir, no, yo vi un predicador que se llama Douglas Sánchez en Venezuela, Maracaibo, que dijo que... No, eso no te lo estoy diciendo yo.
La Biblia dice que cuando nos convertimos a Cristo, el velo se quita. ¿Cuál velo? El velo del catolicismo, el velo de los testigos de Jehová, el velo de los mormones, el velo de todas las religiones del mundo, el velo de la ley, el velo de todo lo que te impide saber y descubrir quién es el verdadero Mesías en tu vida, quién es lo que te da salvación a tu vida, qué es lo que te justifica delante de Dios. Ese es el velo que se tiene que quitar. Entonces, el Antiguo Testamento era una ley. Dios le dio la ley a ellos para que vivieran por la ley. Fíjate lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley. Si usted conoce la ley, pare la oreja que esto es para usted. Si usted conoce la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Una persona está presa porque mató a un hombre, no debió matarlo porque la ley de los hombres y la ley de Dios dice que no debemos matar. ¿Ok? Mató a una persona, lo llevaron a la fiscalía, lo llevaron a un tribunal y lo sentenciaron a cadena perpetua. Le metieron cadena perpetua. Cuando iba por la mitad de la condena, se murió. El hombre se murió. ¿Usted cree que la ley, después que ese hombre se murió, ahí muerto, lo dejó en la celda para que siguiera cumpliendo hasta que se volviera polvo? No, lo sacaron de ahí y lo fueron a enterrar. ¿Por qué lo sacaron? Porque se murió. La ley dejó de tener influencia, de determinar que él tenía que pasar allí toda la vida. Se murió, se acabó la ley. Para él, cumplió lo que cumplió y se lo llevaron. Eso dice la ley. Ok, fíjate lo que dice aquí ahora. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues que hablo con los que conocen la ley? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Mientras viva, la ley se va a cumplir en él, en el delito que cometió. Porque la mujer casada, mira la alegoría que va a hacer ahora. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. O sea, aquí te está diciendo que si tú estás casado, por la ley tienes que estar con tu esposa o con tu esposo mientras esté viva o mientras esté vivo. Eso es lo que dice la ley. Pero si el marido muere, le pasa como al que estaba cumpliendo la condena perpetua, que se murió en la cárcel. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, si un hombre está casado, no me quiero poner por ejemplo, Dios me libre. Si un hombre está casado con una mujer y la esposa se muere, y después que la entierran, él no va a decir, no, es que yo no me puedo casar porque estoy casado. ¿Con quién? Si la que tenías desapareció, se murió. Ahí se cortó la ley. ¿Qué es lo que pasa con él? Queda en potestad de volverse a casar, porque ya no hay una ley que lo sujete a la mujer que se murió. Yo espero que tú me estés entendiendo esta alegoría. Queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Adultera el pacto, adultera la ley. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Más claro, como decimos aquí en Maracaibo, ni que cante un gallo. Una persona está casada, se muere el cónyuge y quedó libre de esa ley. No está atada a él ni a ella, porque ella partió, porque él se murió. Queda libre de la ley. Así también vosotros, hermanos. ¿Quiénes? Los hermanos míos. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Hermano, si usted no entiende esto, usted no entiende nada.
Dios dijo, yo me divorcié del pueblo de Israel porque él violó el pacto. Yo, como hijo de Dios, en Cristo, Dios envió a su Hijo y yo en el cuerpo de Cristo morí. Y si morí, quedé libre de la ley. Dios se puede casar conmigo porque quedó libre de la ley del primer pacto que hizo. Para que seáis del otro. O sea, yo puedo buscar otro marido. ¿Por qué? Porque aquel dejó de ser. Murió la ley, murió. Dios se desentendió de ellos. ¿Por qué? Porque violaron el pacto. Y a lo que violen el pacto no existe pacto. Entonces, ¿qué es lo que tú me estás mandando a guardar a mí? ¿Que hay pactos perpetuos? Claro que lo hay, lo van a tener que seguir guardando. Cuando esta novia que se va a casar con el esposo porque Dios se divorció. ¿Por qué? Porque se divorció por la causa que se puede divorciar un hombre de la mujer, por adulterio, violación de pacto. Para que seáis de otro, del cuerpo que resucitó a los muertos, de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ¿por quiénes eran las obras pecaminosas? Por la ley. En nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora, escúchame bien, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Por eso Dios se puede casar con nosotros, porque en el cuerpo de Cristo tú y yo morimos y en Él se levanta una congregación de santos. Dios no se va a casar ni con ningún mundano. Dios se va a casar con una cosa santa, que es su iglesia, que es la congregación de los santos. Con ese que se va a casar, porque para poderse casar con nosotros, número uno, tenía que estar separada de la ley. Aquella ley tenía que dejar de existir. Y número dos, que fuéramos revestidos de santidad. Y eso es lo que hace Yahshua Mashiach, para que tú y yo nos podamos volver a casar como la novia del Señor. Así que yo espero en esta mañana que eso que te han metido en la cabeza de que tienes que guardar la ley, porque la ley es santa, sí es santa porque viene de Dios, pero que no te aplica a ti como gentil, como hijo de Dios, es nuestra verdadera posición. ¿Cómo rebates tú que tú hayas muerto en Cristo cuando eso lo sostiene todo el Nuevo Testamento? Que morimos en Él, que resucitamos con Él y que estamos sentados a la diestra de Dios Padre con Él. ¿Cómo vas a rebatir eso? ¿Cómo te atreves a discutir una cosa que está tan clara en la Biblia? ¿Sabes por qué? Porque tiene un espíritu de error que te pone un velo. Y te voy a decir otra cosa mejor. Déjame terminar de aquí para que veas lo que yo te voy a decir. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿A qué se está refiriendo con el régimen viejo de la letra? No lo estoy llamando viejo yo, lo está llamando viejo la Escritura. Y Pablo dice más adelante que lo que está viejo está próximo a desaparecer. ¿Para qué? Para que se instaure una nueva ley moral, testimonio de Cristo en nuestras vidas. Si tú no ves eso, ¿qué podemos hacer con eso? Lo malo de esto, o lo duro de esto, ¿tú sabes qué es lo duro de esto? Que en algún momento Dios te pudo haber llamado y te pudo haber dado un don ministerial, te pudo haber lavado con su sangre, te pudo llamar al redil de las ovejas, de los que oyen la voz de Yahshua. Por eso la Escritura dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen a Él. A Él. Jesús habló cosas contundentes, pero muy contundentes, como yo soy el camino, no la ley. Yo soy la verdad, no la ley. Yo soy la vida, no la ley. No el judaísmo. El que te pongas un kipá, te puedes aprender todo el abecedario hebreo que tú quieras. Tú puedes hablar todo el hebreo que tú quieras. Eso no te va a hacer salvo, ni va a tener misericordia de ti.
Nada de eso. Ojalá cuando estés aprendiendo el hebreo no se te vaya a olvidar el español que tú sabes. Porque eso les pasa mucho. Empiezan a estudiar inglés, hebreo, yo no sé qué es lo que empiezan a estudiar. No está malo estudiar, no me malentiendan. Yo quisiera conocer siquiera 7 idiomas. Bueno, no lo pude hacer o no lo puedo hacer. Primero porque hoy en día cuesta demasiado dinero. Amén. Es maravilloso ver que un hermano maneja varios idiomas. Fabuloso, hermoso. ¿Me entiendes? Pero si a ti te llamaron siendo venezolano, hermano, habla como hablan los venezolanos. Vive la cultura de los venezolanos. Fuimos injertados en el olivo principal que es Yahshua Hamashiach. Tú no tienes que, porque si no tendríamos que coger todos los corotos y mudarnos para allá, para Israel. El que tú hables hebreo, me enseña una palabra en hebreo, eso no me está diciendo que es verdad. Hay palabras en hebreo que son mentiras. Muchísimas palabras en hebreo que son mentiras. De hecho, todas las falsas doctrinas que se manejan en Israel son habladas en hebreo, ¿o no? Entonces, ¿a quién vas a impresionar tratando de hablar todas las cosas que tú hablas en hebreo? A ti. Porque los hebreos cuando te escuchan hablar, qué mal habla el hebreo. Por eso que yo no me atrevo ni siquiera a decir una palabra en inglés, porque como no lo conozco, prefiero decir las maracuchas, que muchos allá tampoco las van a conocer. Entonces nos ponemos en el mismo plano. Una cosa es querer hablar hebreo y otra cosa es conocer la cultura hebrea. Ahí sí hay una verdadera riqueza, porque está Dios involucrado. Ese pueblo es un pueblo levantado de los lomos de un hombre, sin ejército, sin bandera, sin escudo. Por eso el Señor se hace llamar Hashem de los ejércitos, porque Él era su ejército. Eso es maravilloso, conocer su cultura. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador fue judío. Pero esa es una cosa. Y otra cosa es que yo te quiera dar con el hebreo por la cabeza cada vez que vaya a abrir la boca. Yo estos principios los puedo mostrar en mi idioma, en mi cultura, como yo soy genuino. ¿Usted sabe lo que significa ser genuino? Una persona que es tal cual como es. Se me va ahorita la palabra que humilde. Es la palabra que andaba buscando. Ser humilde es ser genuino. Ser como tú eres. No tratar de ser algo que no eres. Y que cuando te lo pones como un postizo, ponte tú una peluca para ver cómo te vas a ver. Vale más que te quedes calvo. Con mucho respeto a todas las personas que se le ha caído el pelo. Y no ponerte una peluca porque se te ve horrible. Usted me está entendiendo lo que yo estoy hablando. Eso le está pasando a mucha gente hoy en día. Se quieren poner un postizo, un hebreo que ni siquiera lo saben hablar. Entonces no quieren dar con el hebreo en la mañana, en la tarde y en la noche. Y dale por aquí con el hebreo y dale por allá con la ley. No, allá tenemos a Yeshua. A Yahshua que nos quita el pecado. Pero hay que vivir aquí. Eso es nomás que lo mandaron ahí para que cuando yo, pues las pasiones se me suban a la cabeza y se me revuelva el estómago, y cuando veo una mujer, pues puedo hacer con ella lo que a mí me dé la gana mentalmente y carnalmente, y después que lo hice, no, aquí te voy a Yahshua Hamashiach, que me va a quitar todo esto. Sigue viviendo así, para que tú veas lo que va a pasar con tu vida. Si tú no guardas el testimonio de Yahshua Hamashiach en tu vida, lo estás violando todo. Porque esa es la verdadera ley que fue escrita en tu mente y en tu corazón. El testimonio de Yahshua Hamashiach. Por eso dice, he ahí haré un nuevo pacto con mi pueblo. Y nadie le dirá a nadie, he aquí conoce al Señor, te lo presento. No, se metió dentro de ti, en forma de naturaleza. Te santificó. ¿Para qué? Para que tú guardaras esa santidad en tu andar, en tu caminar. Eso es evangelio. El fruto de una nueva naturaleza. El fruto de una vida santa que produce Yahshua Hamashiach en nuestras vidas. ¿Usted me está entendiendo? Por eso yo te explicaba ahora día que los ministros que tratan de vivir una vida adúltera, fornicaria, creen que van a ir al cielo. O creen que van a gobernar esta tierra con el Mesías.
Han obviado el carácter de fuego consumidor que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso no lo va a destruir nadie, mi hermano. Eso va a pasar porque va a pasar. Por eso Hebreos dice, si en el Antiguo Testamento el que violara una ley por 2 o 3 testigos era reo de muerte, ¿cuánto más crees tú que pasará con aquel que pisoteare la sangre preciosa de nuestro Salvador, Yahshua Mashiach? ¿Quién va a borrar eso de ahí? ¿Cómo lo vas a cambiar? ¿Quién te ha hecho cambiar? Si no es un espíritu inmundo que cree que haciendo cosas, Yahshua Mashiach aplica tu vida. Y no me malentiende, el evangelio no se trata de ser, de hacer, sino de ser. Ese ser es el fruto que Dios quiso multiplicar. Cuando Dios le dijo a Adán, creceos, fructificaos, ¿qué le estaba diciendo? Fructifiquen el fruto que yo he puesto en su vida. Hoy en día, tú ves el matrimonio de un solo sexo y hay ministros, escúchame bien, hay ministros que lo aceptan. Hay ministros que aceptan. Te dicen que guarde la ley, pero te aceptan el matrimonio gay. ¿Cómo se llama esto? La locura, demencia. No tiene otro nombre. ¿Qué otro nombre le podemos dar? Entonces, esas personas te dicen, no, Dios nos hizo así, respeten nosotros. Ah, Dios te hizo así y tenemos que respetar. ¿Y por qué tú no respetas a Dios? Porque eso no fue lo que hizo Dios. Dice la Escritura, ¿no sabéis lo que dice la Escritura? Varón y hembra los hizo. Ahí, en un varón y una hembra, se puede fructificar la persona. Puede dar el fruto o llevar el fruto más adelante. Ese que puso Dios. ¿Y cuál fue el fruto que puso Dios en Adán? La vida eterna, su naturaleza. Se perdió, la recuperamos en el Mesías y ahora debemos dar frutos de esa vida que mora en nosotros. Ningún vagabundo, ningún fornicario, nadie que no viva una vida santa, porque lo dice la Escritura, no el pastor Douglas. Sin santidad nadie verá al Señor. O lo que es lo mismo, si no te gusta, porque hay muchos que dicen, mira lo que está diciendo la santidad, esa palabra no existe. Ok, apartado para vivir con Dios. Si te gusta más esa, yo te la puedo dar. Los apartados para vivir con Dios. ¿Tú crees que Dios va a vivir con un fornicario? ¿Con un vagabundo? ¿Tú crees que, en verdad, tú crees que Dios puede hacer eso? Si el Espíritu de Dios nunca pudo entrar en una persona en el Antiguo Testamento porque tenía una naturaleza de pecado, ¿cómo crees tú que Dios pueda entrar en una persona que no tenga esa naturaleza? ¿O cómo puede aquel hombre venir a vivir una vida en Cristo viviendo con una naturaleza de pecado? Porque te lo vuelvo a repetir, no es el hecho que tú digas, Cristo me perdonó. No, es que tienes que mostrar que Cristo vive en ti para poder decir que Él te perdonó ese pecado. No tenerlo como un amuleto. Por eso la Escritura te dice, nadie, absolutamente nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu de Dios. En otras palabras, el Espíritu de Dios que mora en ti es el que puede proferir. Ese es mi Señor. Es el que puede decir, el que lo puede gritar a los 4 vientos. Yahshua HaMashiach es mi Señor. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios que lo dice. Si tú no dices a grande, si tú no predicas a Jesús como tu Salvador, ¿qué vas a predicar? De la abundancia del corazón habla la boca. Si tú quieres vivir por la ley, eso es lo que hay en tu corazón. Si tú predicas a Cristo es porque Cristo está en tu corazón. Y te lo dice la Escritura, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Dios Padre le resucitó de los muertos y creyeres en tu corazón, ¿en dónde? Eso es Biblia, hermano. Eso es palabra de Dios. Lo demás es cuento de camino, cuentos y melodías.
Por eso en esta mañana quise compartir contigo este tema. Porque cada vez que yo pueda hacértelo más claro, te lo voy a hacer, como decía Pablo. Si tú no quieres encender no, es que el pastor está predicando lo mismo. No importa. Yo no lo hago por ti, lo hago para ti. Que es diferente. Y para todo aquel que me pueda escuchar. Pastor, que lo que tenéis son 3 seguidores. Aleluya, gloria a Dios. Porque uno solo, que entiende esta cosa, yo he cumplido mi ministerio. Como Juan el Bautista. Cumplió el ministerio, ¿cuál fue? De Juan el Bautista. Abrir el camino a uno. Ahora, si tú te la tiras de que quieres ser famoso, de que las redes sociales te vean como un artista, porque muchos dicen eso, yo me catalogo como un artista. Si quieres ser artista, si quieres que las redes sociales te alaben, si quieres que el mundo te alabe, déjame decirte que los que alaba el mundo es porque son del mundo. Ellos son del mundo y el mundo los oye. Esto no tiene cabida en muchas partes, en muchos lugares y en muchas vidas. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero decirte que estaremos el próximo domingo a las 8 de la mañana. El próximo domingo sí, ya no hay elecciones. Ya vamos a estar en el horario normal a partir de las 8 de la mañana con este altar congregacional. Quiero recordarte pues que mi esposa está los días viernes a las 6:30 de la tarde en su programa Entre Nosotras. El Señor la está usando hermosamente. Y quiero recordarte también pues que estamos a través de todas las redes sociales, Instagram, Facebook, y al terminar este programa, esta prédica, estaremos saliendo por YouTube. Así que quiero pedirle al Padre pues que esta palabra haya llegado a lo más profundo de tu ser, haya entrado, penetrado, que cambie lo que tenga que cambiar, que transforme lo que tenga que transformar. Adoro y alabo a Dios por tu vida, que me estás viendo, que me estás escuchando, y quiero decirte pues que te deseo el mejor de los días, que el Señor pueda llenarte de ricas bendiciones, que te sientas bien, que puedas alabar a Dios, que tengas salud, que tengas prosperidad. Todo eso son los deseos pues que nosotros guardamos en nuestro corazón. Si mis palabras han ofendido a alguien, pido perdón, pero esa es la verdad de Dios. Eso es lo que la Escritura me muestra, y yo estoy llamado a predicar la verdad de Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga ricamente. Será hasta el próximo viernes a las 6:30.